Hola Géminis, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Arconte Tarot. Si tienes el signo de Géminis en tu sol, luna, ascendente o la persona de tu interés es Géminis, te doy la bienvenida. También te recuerdo que estas lecturas son completamente generales. Toma solamente lo que te resuene y lo demás no pasa nada, déjalo ir al universo. También te invito a que te quedes hasta el final del video. Voy a estarte dando mensajes del oráculo de lo divino femenino. Estos mensajes superpoderosos de tus guías, de tus seres de luz, que en este momento te pueden servir para que tomes las mejores decisiones. Vamos a ir directamente a tu lectura, Géminis. Vamos a ver cuáles son las energías que se están gestando para ti el día de hoy. Mensaje para el signo de Géminis en Sol, Luna o Ascendente. Gracias por tus likes, Géminis. Gracias por tus comentarios. Gracias por suscribirte también a mi canal. Tenemos en este momento, aquí se ha dado la vuelta una carta, tenemos el 5 de Pentáculos, energía poderosa de los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Tenemos en este momento el 2 de Bastos, Aries, Leo, Sagitario. Tenemos nuevamente otro signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, el paje de Pentáculos. Tenemos al emperador, la carta de Aries en este momento se hace presente también para ti. El 3 de Pentáculos, la emperatriz, el número 33, podría ser importante en este momento para alguna persona, podría ser camino, alguien podría ser camino de vida 33, podría tener el número maestro 33 en su numerología. También tenemos una sincronicidad bastante importante en estos momentos a nivel espiritual. El número 33, para que busquen en línea en Google el significado espiritual del número 33, ahí también hay un mensaje importante para ustedes. Siempre que tenemos una sincronicidad numérica debemos ponerle bastante atención porque es una forma de nuestros guías comunicarse con nosotros. En este momento vemos que estás saliendo, estás terminando de una situación económica bastante difícil, Géminis. Estás saliendo, mirando nuevas opciones acerca de nuevos negocios en este momento, de nuevos emprendimientos, de nuevas áreas donde puedas empezar a gestionar esos recursos que en este momento necesitas. Estás saliendo de esta situación económica, ya tienes el poder suficiente, tienes en este momento la fuerza, el carácter, el crecimiento para llegar a una época económica en la que tus ideas van a ser bastante importantes. Aquí empieza la gestación, la fecundidad de nuevos proyectos. Aquí en este momento están iniciando. Puede que en este momento tú estés pensando en viajar también, a montar un negocio, a montar una empresa en otro país, en otra ciudad. Pueda que en este momento, a través de obtener un nuevo empleo, también pueda que estés realizando algún tipo de viaje. Es lo que en este momento nos están diciendo por acá tus guías. También pueda que en este momento entras en una época de gestación de ideas, en una época de bastante entusiasmo, de tener la energía necesaria para realizar cualquier emprendimiento. El emperador, la emperatriz, divino masculino, divina femenina, nos está hablando en estos momentos de tener también una conexión importante a nivel espiritual. Puede que algunas personas del signo de Géminis sean llamas gemelas, estén en este momento en una conexión de llamas gemelas o estén próximos a conocer una nueva persona que puede ser tu llama gemela, porque yo aquí te veo interactuando a raíz de estos nuevos proyectos, yo te veo conociendo nuevas personas. En este momento te veo compartiendo también nuevas personas, pueda que algunos estén en una oportunidad de negocio y también estén en estos días viajando a explicarle estos métodos de negocio a nuevas personas, ¿no? Y puedan estar haciendo de pronto marketing de afiliados, estén haciendo de pronto, estén en un multinivel, pueda que de pronto estén haciendo algún tipo de presentación de negocio, también puede ser que en este momento se esté dando para ti. La emperatriz nos habla de una época bastante buena económicamente hablando y es el contraste, ¿no? Porque abrimos con un 5 de pentáculos que habla de una época bastante nefasta a nivel económico y terminamos con la emperatriz, o sea, bastante contrastante el mensaje diciendo que esto termina. Aquí se vienen movimientos importantes y rápidos, cambios rápidos. Aquí se viene, hay determinación, hay mucho poder, lo que yo te decía con el emperador,
Y con el caballero de espadas lo estamos viendo, hay determinación, hay esas ganas, ese impulso de en este momento querer emprender, querer solucionar toda esa situación económica que veníamos teniendo, que era bastante dura. Vamos a seguir avanzando en tu lectura. Tenemos al diablo, el arcano mayor número 15, la carta de Capricornio. Tenemos el as de copas. Aquí se vienen también nuevas relaciones a nivel romántico. Puede que en este momento una persona del signo de Capricornio esté llegando de lejos. Aquí hay la presencia de una persona que en estos momentos puede que tú vayas a conocer en un viaje, o es una persona que en este momento se esté acercando hacia ti a nivel romántico. También puede ser, porque el as de copas nos habla mucho de eso, de esas nuevas conexiones espirituales, de esas nuevas conexiones a nivel romántico que puedan estar llegando en este momento. Es algo que ha podido venir lento, digamos, una situación que ha podido tardar bastante, pero pues que en estos momentos está llegando. 6 de pentáculos en este momento también se está haciendo presente, el caballero de bastos, movimiento. Aquí hay viajes, ya tenemos la presencia de dos caballeros en este momento que nos están indicando movimientos. La fuerza, la carta de Leo, 10 de pentáculos, 10 de bastos, en este momento 7, 8 de pentáculos, los enamorados, 10 de pentáculos, 6 de copas, el mundo, el sol. Aquí se viene una época bastante buena a nivel económico, estabilidad económica es lo que está llegando para ti en estos momentos. Después de una época de bastantes altibajos a nivel económico, pudiste haber estado en estos momentos lidiando con una época bastante difícil y es lo que vemos con este 5 de pentáculos. Una época de muy pocos recursos económicos, pero en estas épocas es que mayor nivel de aprendizaje se adquiere porque aprendemos a gestionar los recursos y aprendemos también ese equilibrio importante entre el dar y el recibir, que es la verdad bastante importante para que nosotros garanticemos que la abundancia siga llegando en nuestra vida. Si nosotros somos de esas personas dadivosas, si nosotros somos de esas personas que no se les olvida en una situación económica buena, también ayudarle a los demás, ¿no? Tenemos familiares, personas cercanas, amigos, que a veces pueden estar viviendo situaciones económicas difíciles. Entonces es tiempo también de practicar en este momento el dar y el recibir, la ayuda. También es muy importante dentro de este periodo para que la abundancia garantice que va a seguir en nuestra vida. Tenemos en este momento también, para algunas personas, si han podido estar viviendo separación, problemas, disgustos, chismes, algo a nivel romántico, a nivel de pareja, alguna situación que ha podido ser tóxica, que en este momento los tiene un poco divididos. Aquí viene con este as de copas, viene reconciliación. Si en este momento resuena contigo el tema de si tienes pareja. Si no, definitivamente es una persona nueva que en este momento puede estar acercándose hacia ti, que lo ha pensado bastante, ha estado mirando, ha estado observándote desde lo lejos y ha pensado la verdad bastante en acercarse y te está tomando en estos momentos la decisión. La carta de la fuerza que nos habla de esa fortaleza, esa resiliencia, porque para vivir una situación como estas definitivamente se necesita bastante valor, bastante valentía para poder atravesarla. También la carta del arcano mayor número 8 nos está hablando mucho de la energía, ¿no? Del número 8 en la numerología, que es la manifestación física de la abundancia. El número 8 nos trae justamente eso, la manifestación física de la abundancia material. Y justamente el año 2024 es un año 8 que nos habla de esa energía. Si tú has trabajado definitivamente tu crecimiento personal y todo el tema de tu introspección, has limpiado tu parte oscura, puede estarte yendo bastante bien en este año 2024 a nivel económico. Una época dura, muchas obligaciones sin cumplir y obviamente cuando nosotros pasamos este 5 de pentáculos, estamos viendo muchas obligaciones que tenemos encima y obligaciones que no estamos cumpliendo por falta obviamente de recursos. Vamos a seguir avanzando en tu lectura, vamos a ver. Mensaje para el signo de Géminis en este momento, la carta del 6 de copas. Tenemos el 10 de pentáculos también, una excelente energía a nivel económico.
que llega para ti. Puede que esta persona que está llegando a nivel romántico, esta persona de Capricornio, sea una persona del pasado, sea una persona, puede ser un ex, ¿sí? Si no te resuena el tema de un ex que regresa, puede ser en este momento una persona que haya sido compañero de trabajo, de estudio, de colegio, de universidad, puede ser una persona que ya conoces, una persona que estuvo, que formó parte de tu pasado y esa persona retorna. También puede ser esa situación, ¿no? Necesariamente cuando nosotros decimos una persona del pasado a nivel romántico, ya todo el mundo piensa que es un ex y no necesariamente puede ser una expareja, ¿no? La suma sacerdotisa se queda en la base hasta este punto y aquí se manifiesta una energía bastante potente en cuanto al tema económico. Ya lo veíamos con la emperatriz. Aquí se viene la reina de pentáculos y el 10 de pentáculos. Esta persona que está llegando puede también ser una persona que tiene bastante dinero. Es una persona que la verdad le va muy bien económicamente, es una persona de mucha fuerza, es una persona con un carácter, con una personalidad bastante fuerte. Puede ser de un signo de fuego también, Aries, Leo, Sagitario. Y es una persona que definitivamente, aparte de traerte una propuesta romántica, también te trae una oferta y una propuesta a nivel económico. Esta persona pueda que esté llegando también con la idea de que monten un negocio, puede estar llegando también hacia ti por temas de trabajo, por temas de algún emprendimiento también económico y ahí es donde va a empezar la conexión. También se puede dar esta situación, pero lo que se viene para ti a nivel económico es bastante, bastante bueno. Esta persona se está acercando, puede ser que primero como que tenía las dudas, ¿sí? Primero estaba como indeciso de si lo hacía o no, pero definitivamente está tomando impulso y en este momento esa persona te está mirando bastante. Esa persona está mirándote, esa persona tiene verdaderamente bastante interés hacia ti. Aparte que es una persona muy guapa, muy divertida, muy extrovertida. Es una persona que definitivamente tiene bastantes cualidades positivas. Para las personas que en este momento estén sin trabajo, estén sin empleo, estén buscando empleo, aquí llega empleo. Este caballero de pentáculos nos está hablando de una excelente energía en el tema de dinero, en el tema de empleo, de nuevos proyectos, de nuevas iniciativas laborales. Y definitivamente cuando están las ideas, está el impulso y está en este momento la puesta en marcha, los resultados tienen que llegar. Por eso llega el equilibrio, por eso llega en estos momentos también el equilibrio representado en la carta de la justicia. El equilibrio en la parte financiera, en la parte material, puede que en este momento, puede que algunas personas estén firmando contratos, temas legales en cuanto a empleos, en cuanto a proyectos, a contratos, puede que estén firmando papeles de la venta de una casa, algo que tenga que ver con el tema legal. También puede que en este momento estén pasando por esa situación, porque aquí veo algo que tiene que ver con la parte económica y la parte legal, están muy vinculadas, entonces pueda que en este momento eso también esté entrelazado, ¿no? Esa firma de papeles con el recurso, con el adquirir los recursos financieros. La suma sacerdotisa se queda en este momento presente también en la lectura que nos está hablando de esas cualidades que tú tienes para los negocios, esa intuición, ese, como se dice, el olfato, ¿no? Para los negocios, el olfato para saber si este emprendimiento, si esta idea, si esta venta de este producto me va a dejar buenas ganancias, ¿no? Esa persona que tiene esas habilidades natas, esas habilidades para tener toda esta parte de los negocios, de las ventas y del emprendimiento, la verdad, bastante marcado, bastante fuerte. Eso también pueda que algunas personas en este momento lo tengan también bien desarrollado. Se viene una etapa muy próspera, tener en este momento paje de pentáculos, emperatriz, 6 de pentáculos, 10 de pentáculos, reina de pentáculos y caballero de pentáculos. Nos está hablando de mucho movimiento a nivel financiero, mucha puesta en marcha de proyectos, trabajo, lo que ya les decía, emprendimientos, nuevos negocios, nuevas inversiones, que es lo que en este momento está llegando para ti, cambios de perspectivas, viajes también. Puede que en este momento algunas personas del signo de Géminis estén pensando en hacer un viaje hacia algún lugar donde pasaron la niñez, en un lugar donde les trae muchos recuerdos, porque aquí con esta carta del 6 de copas también estamos hablando
que a nivel romántico sea una persona del pasado o que tú vayas a viajar. Con estas dos cartas nos indican el viaje hacia un lugar que también pudiste haber estado y pudiste haber pasado parte de tu niñez. Vamos a seguir avanzando en tu lectura. Vamos a ver, vamos a tomar 6 últimas energías para ya finalizar esta parte. Vamos a ver, 6 energías en este momento. Sale la primera, el 5 de espadas, para esta última parte de tu lectura. As de bastos, en este momento también está pasándose acá. Está quedándose presente en tu lectura. As de bastos, 10 de espadas. Está terminando una época que ha podido ser bastante conflictiva también. Mucho dolor, mucho sufrimiento. Algunas personas del signo de Géminis también pudieron haber estado viviendo una época bastante dura a nivel emocional, aparte de haber vivido una época dura a nivel económico, una época bastante complicada también a nivel emocional que pudieron haber pasado. Mucho conflicto, mucha pelea, mucho dolor, mucho sufrimiento también en este momento vemos, pero eso está terminando porque es que la lectura se trata definitivamente de finales, de ciclos, de cierres de ciclos y de inicio de nuevas etapas. Reina de copas, la estabilidad emocional, la estabilidad en todos los aspectos de tu vida en estos momentos está llegando, porque tener el ángel de la templanza en estos momentos, la carta de Sagitario, nos está hablando justamente de eso, de equilibrio, de estar equilibrando en este momento nuestra vida, de tener claridad, de tener en este momento entusiasmo, de tener mucha inteligencia, mucho valor, mucha valentía para cualquier situación adversa que pueda estar llegando a nuestra vida. Ya tenemos aquí el as de bastos y tenemos también el as de copas. Ya hay dos ases en este momento en tu lectura. Aquí tenemos al 10 de espadas, también que nos habla de finales, de ciclos, de cierres de ciclos bastante dolorosos. Puede que tú hayas estado lidiando a nivel romántico con una persona bastante fría, una persona bastante calculadora, una persona que solamente le interesaba la parte material, la parte mental y no estaba, digamos, muy enfocado en este momento en la parte sentimental, y eso también te pudo haber ocasionado mucho dolor, pero eso está afortunadamente terminando, esta época de dolor, porque aquí vemos en esta carta que a pesar de que el dolor y la oscuridad están en tu vida, ya en el horizonte se ve que ya el sol, un nuevo día ya está llegando. Y eso es lo importante no es lo que pasamos, lo importante fue lo que aprendimos, lo que evolucionamos, lo que en este momento crecimos como personas, crecimos como seres humanos, y definitivamente lo que viene es maravilloso, porque miren las cartas también que tenemos acá. Debajo de la reina de copas está el juicio y la justicia, que eso es obtener equilibrio y obtener en este momento lo que tanto habíamos trabajado, la felicidad, la unión espiritual, el equilibrio a nivel emocional, eso es lo que está llegando para ti. Un equilibrio, la verdad, en todo lo que es tu parte emocional y tu parte mental. Estás siendo una persona mucho más madura, mucho más equilibrada. Definitivamente cuando nosotros vivimos estas situaciones difíciles y las sabemos aprovechar y las sabemos agradecer, es que salimos empoderados y empoderadas hacia una nueva etapa en nuestras vidas. Así, con los obstáculos y con los problemas es que nosotros logramos estos aprendizajes importantes que van a servir no solamente para esta vida, sino para las futuras, para las otras vidas que tengamos también. Estos aprendizajes y estas enseñanzas también nos van a ser, la verdad, de mucha utilidad, porque ya va a haber aprendizajes que ya hemos pasado y ya nos vamos a abrir es a nuevos aprendizajes, a nuevas enseñanzas. Estas cartas de esta parte de acá nos está hablando mucho de eso, de avance, de equilibrio. Tener la carta de la justicia y tener la carta de la templanza nos está hablando justamente de eso, de llegar a un momento de empoderamiento, de llegar a un momento, la verdad, bastante importante. Se vienen épocas únicas en tu vida, muy fuerte el tema de un viaje. Puede que tú en este momento también estés tramitando algún tipo de permiso de trabajo o visa para irte a un nuevo lugar a buscar nuevos horizontes, a buscar un futuro más de pronto equilibrado, a buscar en este momento, la verdad, nuevas opciones para ti. Vamos a darte los signos antes de pasar al oráculo de lo divino femenino. Tenemos fuertemente a Aries y a Tauro. También la energía de Libra está con la emperatriz y con la justicia.
tenemos en este momento a Capricornio, por aquí con el diablo. Aquí en esta parte tenemos a Sagitario. También está presente en estos momentos en tu lectura. Esas son las cartas, los arcanos mayores que nos dan esos signos poderosísimos para ti. Vamos a ver, vamos a tomar 3 mensajes del oráculo de lo divino femenino. Vamos a ver, por acá ya tenemos 2. Tenemos a Fátima, tenemos a Zhou Xuanjin. Y vamos a tomar una última que ha salido. Tenemos a Lala. Y acá tenemos en la base a la reina Esther. El lucero del alba. Mi ego está al servicio de mi alma y confío en que de mi alma surja el momento divino oportuno. Ese es el mensaje de la reina Esther. Tenemos a Fátima, la madre de imanes. El amor es mi linaje y la gratitud es mi religión. Un hermosísimo mensaje en este momento de Fátima. Zhou Xuanjin, la mística de la paz. Yo soy paz, si mi mente está despejada, el camino también lo está. Y Lala, la santa de las palabras pronunciadas, nos dice, cada palabra que digo se convierte en una oración. Soy la autora de mi propia historia. Esto nos habla mucho de tu poder personal, nos habla mucho de tu luz, de tu mente, de que tu mente puede crear lo que tú quieras a través de las palabras, de tener simplemente la gratitud y el amor presente en tu vida y siempre estar pensando en el bienestar de los demás también, en el bienestar tuyo, en tu crecimiento, en tu expansión. Eso nos va a dar definitivamente la certeza de que vamos a continuar con esta época tan bendecida que está llegando en estos momentos para ti. Una espectacular lectura, Géminis, mucha abundancia, mucha prosperidad, una nueva etapa en tu vida es lo que en este momento está llegando. Como puedes ver, Géminis, he llegado al final de esta maravillosa lectura, como siempre, deseando que esta lectura se manifieste de principio a fin. Yo te deseo éxito, abundancia, prosperidad, mucha felicidad y nosotros nos vemos en una nueva lectura.